Bueno, Señor Padre Santo, gracias por este espacio que tenemos, Señor, como su iglesia, donde podemos seguir instruyéndonos, Señor, en su palabra. Gracias por los estudios del día de hoy. Gracias por la predicación, Señor, también en la enseñanza en la mañana. Y ahora, Señor, también le pedimos de su dirección para poder revisar la historia de su iglesia con los personajes, Señor, que hemos visto tan importantes para la historia de nuestra congregación. Gracias, Señor, le damos por eso. Y pedimos, Señor, que nos pueda abrir nuestra mente, nuestros corazones para poder adquirir el conocimiento y aprender y aplicar lo aprendido, Señor. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, quedamos ya sumergidos en la historia de Charles Spurgeon, donde él ya está siendo parte formalmente de la iglesia de la New Park Street Chapel, ¿cierto? Que es la versión anterior del Tabernáculo Metropolitano, ¿no? Vimos que fue un joven de 19 años, prodigio, autodidacta, de una familia y también reformada, ¿cierto? Pero congregacionalista. Su abuelo James Spurgeon instruyó, ¿cierto? Y formó también y fue partícipe de la formación académica de su nieto, ¿cierto? Charles Spurgeon. Y Charles fue bastante, inmediatamente había luces en él de tener una inquietud respecto al Evangelio, respecto a la fe, y también tenía talentos en varias materias, como por ejemplo en la universidad era muy bueno en matemáticas, Charles Spurgeon. A los 16 años ya era una especie de ayudante de maestro, que hoy día es como una especie de pasantía muchas veces que los docentes hacen para poder recibir, ¿cierto?, a futuros maestros o profesores con ayudantes docentes. Y Charles Spurgeon fue uno de ellos. Pero ya estamos situados, hermanos, en que en todo su desarrollo, tanto familiar como personal, llegó a ser pastor, y el pastor del Tabernáculo Metropolitano que hoy en día conocemos. Spurgeon pasó a ser parte, hermanos, justamente de la lista de los personajes históricos bautistas reformados, ¿cierto?, de que fueron importantes en la historia. En este caso, el Tabernáculo Metropolitano nuevamente tiene en sus filas, o también dicha, ¿cierto?, y vamos a verlo en un cuadro más adelante, en la transición, porque el tabernáculo se llamaba de otra forma anteriormente. Pero tenemos en este caso la primera fotografía, ¿cierto?, de un orden numérico. Tenemos a Benjamin Keach, ¿cierto?, el segundo en estricto rigor, pero el primer gran pastor que tuvo el Tabernáculo Metropolitano. South Park se llamaba en ese tiempo. Y este hombre, ¿cierto?, fue parte y protagonista, ¿cierto?, de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Estamos hablando ya del siglo XVII. En consiguiente, ¿cierto?, creo que fue uno o dos pastores más durante el transcurso de la historia, y llegamos al gran John Gill, ¿cierto?, que ya lo vimos, ¿cierto?, hace ya prácticamente en el verano, donde John Gill fue un importante personaje histórico en la época de la alta ortodoxia. Esto es parte justamente de en una época donde Gill marcó un antes y un después también o aportó, ¿cierto?, en la alta ortodoxia, en la ortodoxia tardía. Keach estaba en la época de la alta ortodoxia y Gill en la época de la ortodoxia tardía. Pero fueron personajes muy importantes. Posteriormente a Gill, ¿cierto?, tenemos a John Rippon. John Rippon fue posterior a Gill, ¿cierto?, y también tuvo una contribución tal vez no tan elocuente como lo fue Gill. Y pasó el tiempo y llegamos en este caso a Charles Spurgeon. ¿Por qué no está Andrew Fuller acá? Porque Andrew Fuller no fue parte de la iglesia bautista reformada del tabernáculo. En este caso, de hecho, fue parte de otra iglesia que fue también muy importante, pero no fue parte de la línea pastoral, ¿cierto?, histórica del tabernáculo metropolitano. Para poder tal vez
comparar, ¿cierto? Y por qué es tan importante Charles Spurgeon comparado con otras figuras que fueron también muy importantes y del mismo peso, ¿cierto? Del peso histórico y del calibre de estos personajes. Vamos a ver una tabla, hermano, que les preparé para que lo podamos, en este caso, observar. Ojalá que se pueda ver. Y también ahí el hermano del audio me ayuda también en esa parte. Primeramente vemos tenemos, ¿cierto?, a Benjamin Keach por una línea. Teníamos a John Gill, John Rippon y Charles Spurgeon, ¿cierto? En la época, bueno, fueron diferidas, cada una fue de forma consecutiva. Keach el primero de todos, ¿cierto? Y siguió consecutivamente hasta llegar a Charles Spurgeon en el siglo XIX. La iglesia con Benjamin Keach se llamaba Hurlsdown, ¿cierto? Donde fue la primera iglesia que recibió a los disidentes bautistas reformados. Cuando hablamos de disidentes, estamos hablando de los primeros pasos de los bautistas reformados, que en ese tiempo todavía bautizaban incluso bebés, o incluso algunos de ellos todavía hacían aspersión. Después, con el tiempo, empezó a evolucionar el movimiento hasta llegar a un creo-bautismo con inmersión, ¿sí? Eso fue la época de Benjamin Keach. Posteriormente, Gill pasó a hacer la transición entre Hurlsdown con la New Park Street Chapel, que es lo que hoy en día conocemos, lo que estamos. De hecho, en esa iglesia llegó, el nombre de esa iglesia llegó Charles Spurgeon. Rippon, ¿cierto?, también a la New Park Street Chapel llegó a ese nombre posterior, años después en este caso, de John Gill. Y posteriormente, Charles Spurgeon tuvo 3 años pastoreando, inicialmente a la New Park Street Chapel, que es un edificio, y posteriormente pasó a ser empezó, ¿cierto?, el proyecto de la Metropolitan Tabernacle, o Tabernáculo Metropolitano, ¿cierto?, que fue gestionado, ¿cierto?, por la iglesia, también juntamente con Spurgeon, para trasladarse de un edificio a otro, ¿cierto?, que eso fue un trabajo titánico, hermanos. Las doctrinas, cada uno de ellos, una doctrina en este caso bautista reformada, ¿cierto?, con ciertas variaciones, pero finalmente un calvinismo histórico. La obra más destacada, ¿cierto?, Keach, en este caso su catecismo, el pacto de familia y obviamente ser parte de los autores de la confesión de fe. Y en este caso Gill, sus exposiciones históricas, ¿cierto?, respecto a la doctrina que estaba siendo atacada en ese entonces. John Rippon fue un reformado calvinista y finalmente Charles Spurgeon con el calvinismo histórico o evangélico que nosotros conocemos. La contribución teológica, Benjamin Keach, ¿cierto?, fueron los primeros pasos de los bautistas reformados, ¿cierto?, donde afirmó la doctrina, pero John Gill fue un exegeta, ¿cierto?, brillante, que él estuvo gran parte de su defensa a la soberanía de Dios que estaba siendo atacada en ese entonces. John Rippon, lejos de la himnología, mientras que Charles Spurgeon tuvo otro escenario distinto a los demás que estaban anteriormente, que en este caso es el evangelismo doctrinal y la fundación de instituciones. La formación académica de cada uno de ellos, ¿cierto?, es alta, pero Charles Spurgeon es muy amplia, pero autodidacta. Él no tuvo una formación teológica no tuvo el título de teólogo y tampoco de divinidad, ¿cierto?, en ese tiempo se impartía, sino que él fue totalmente autodidacta. Benjamin Keach fue un plantador de iglesias. John Gill fue un erudito bíblico, un sistemático calvinista. John Rippon fue un historiador más que un teólogo, un historiador, ¿cierto?, de guardar registro histórico de los bautistas reformados que hoy en día tenemos gracias a Rippon. De hecho, gracias a Rippon, recordemos, tenemos la historia de Gill. Si no fuese por Rippon, no sabríamos quién era Gill. ¿Se dan cuenta? Rippon tuvo una gran contribución también en esa parte. Pero Charles Spurgeon era un predicador innato, un maestro práctico, un verdadero orador, ¿cierto? Y tenía ese talento y con eso marcó la diferencia. La relación, la persecución, Benjamin Keach lo vivió más en carne propia, ¿cierto?,
fue encarcelado en un principio. Recordemos que los disidentes no eran considerados como parte de la religión oficial, entonces Benjamin Keach lo vivió, pero mientras de John Gill hacia Spurgeon había ya libertad, en cierta manera. La duración del pastorado de Gill, 34 años, de Keach, 34 años, Gill, de 51 años, Ripon, de 63 años, y Charles Spurgeon pastoreó 38 años, ¿cierto? Y la habilidad de cada uno de ellos, apologeta por el lado de Benjamin Keach, los primeros pasos del movimiento bautista reformado. Gill, exégesis, totalmente exégesis, experto en hebreo, experto en griego, experto en lo que quiera usted ponerle, era experto Gill, ¿cierto? Ripon, historiador, himnólogo, ¿cierto? Fortaleció sobre todo muy fuertemente la himnología en los bautistas reformados. Y Charles Spurgeon, predicación expositiva y pastoral. Todo era en torno al evangelio, todo era en torno a la aplicación práctica y no ocupaba notas, que era lo más increíble de él. Era realmente un prodigio y justamente era por eso Spurgeon puede sentarse, ¿cierto?, como los grandes, ¿cierto?, históricos del Tabernáculo Metropolitano de Londres o la iglesia histórica del Tabernáculo de Londres. Los primeros pasos como pastor titular, hermanos, en 1854 Spurgeon llegó con un estilo de predicación bíblico apasionado, sin notas, que contrastaba fuertemente el racionalismo, hermano, intelectualismo, que en ese entonces estaba la Ilustración, ¿cierto? Estaba muy fuertemente el liberalismo teológico, entonces era muy académico las cosas, ¿cierto? Más que de una aplicación práctica o pastoral. Spurgeon rompió todo ese paradigma de ese entonces y Spurgeon tomó esa función dentro de la iglesia. En pocos meses el edificio ya no podía contener los asistentes y empezaron a alquilar salones más grandes. O sea, estamos hablando de que la iglesia se hizo tan chica que tuvieron que alquilar en Inglaterra, Londres, ciertos edificios, ¿cierto? Porque no había lugar para acoger a toda la iglesia. La escuela dominical se hacía en cierta parte, las reuniones de estudios se hacían en cierta parte y en la iglesia se hacía el culto general, ¿se dan cuenta? Entonces fue un tema logístico muy importante, un problema logístico, un problema bendecido, hermano. O sea, ¿qué iglesia no va a estar contenta, ¿cierto?, de su crecimiento? Era una carga, pero una carga bien recibida para la iglesia de ese entonces. Al mismo tiempo, recibió muchas críticas de las personas de clérigos tradicionales, llamándolo arrogante, ignorante por su falta de educación formal. Tenía enemigos Charles Spurgeon, hermano. A causa justamente de su formación no formal, tenía, en este caso nos falta, hermano, los buitres, ¿cierto?, que andan alrededor siempre de presas, ¿cierto?, de hacerse un festín, hermano, para poder tener la oportunidad de hablar mal de hombres de Dios como lo fue Charles Spurgeon, ¿cierto? Pero efectivamente tenía enemigos que tenían portavoces. Pero él no lo tomaba en cuenta. En 1855 Spurgeon predicó la New Park Street Pulpit, que es un libro, hermano, de una serie de sermones impresos semanalmente y que está en venta, ¿dónde? En Inglaterra, hermano. Es justamente un libro muy grande así, donde se pueden ver, de hecho la semana pasada creo que se los mostré, donde se muestra cómo era la New Park Street en ese entonces. Bueno, el hermano Carlos, tal vez sin querer queriendo, pero hizo un spoiler, ¿cierto?, con lo que vamos a ver justamente hoy día. Entonces, el título de esta escena, ¿cierto? Estamos hablando de la New Park Street antes de trasladarse al Tabernáculo Metropolitano. Hubo una tragedia, hermano, que fue en 1856. Spurgeon ya había alcanzado una enorme popularidad, hermanos. Era muy conocido. Y masas iban a ver a Charles. El edificio quedó chico, muy pequeño, ¿cierto? Era demasiado pequeño.
y los asistentes eran bastantes. Se alquiló la Surrey Gardens Music Hall, un edificio que normalmente se usaba para fines seculares, simplemente era como una especie de teatro, hermano, que se arrendó, y no sé por qué razón, no hay un vestigio, no hay una investigación formal tal vez en el hecho, pero un chistoso dentro el desarrollo que de hecho estaba predicando Spurgeon, y un chistoso gritó: fuego, el edificio se está cayendo. Hermano, estamos hablando de miles de personas dentro de un, podríamos decir, como teatro, ¿cierto? Y esto provocó, hermano, un pánico masivo tan fuerte, que entró la desesperación en salir a la gente. O sea, imagínense, nosotros acá nos pusimos... ¿Se acuerdan cuando tembló creo que el año pasado, y tembló bien fuerte? Yo fui el primero que abrí la puerta ahí, ¿cierto? Por si teníamos que salir. Pero inmediatamente nos empezamos a mirar, ¿se recuerdan? Como entre todos, porque nos pusimos nerviosos. Imagínense eso, hermano. Más de 3.000 personas. ¿Cómo sería eso? Un espanto. Entonces, hubo un chistoso que hizo eso, un gracioso que se quiso pasar de listo, y esto provocó, hermano, que la muerte de 7 personas, ¿por qué? Por la desesperación de salir, aplastaron a estas personas. 7 personas. Y eso fue, hermano, lo que normalmente se conoce como la depresión de Spurgeon. Spurgeon nunca, pero nunca más fue el mismo. Pero esto es, Spurgeon tenía 22 años, hermano. Con 22 años, ahí vemos que efectivamente era un grande, estaba ocupando como la tribuna de los grandes exponentes y hombres de la fe, ¿cierto? Bautistas reformados, juntamente con John Gill, pero recordemos que Spurgeon era joven, con 22 años, hermano. Hay bastantes cosas que a los 22 años posiblemente los jóvenes no han madurado, como por ejemplo las frustraciones, el dolor, ¿cierto? Que tal vez a los que somos más viejos ya podemos, y con experiencia tal vez, ya podemos nosotros sopesar ciertas cosas, ¿cierto? Pero él estaba nuevo, era nuevito, 22 años. Entonces fue, hermano, él tuvo un colapso emocionalmente a causa de esto. Se sintió verdaderamente responsable. Se sintió que por culpa de él ocurrió este tipo de cosas, y los críticos, los buitres, como les digo yo, que estaban pendientes de la caída de cualquier detalle, ¿cierto? O error que cometía Spurgeon, inmediatamente lo sobreexaltaron y lo atacaban por medio de eso, que era responsable de la muerte, y realmente no fue así. Pero entró en una profunda depresión que le afectó por el resto de su vida. Mira lo que dijo Charles Spurgeon. Bueno, él ya está más grande, ¿no? La fotografía que les mostré la semana pasada era de una persona ya afeitadita, ¿cierto? Joven, pero aquí estaba más grande. Dijo: quizá nunca vuelva a ser el hombre que era antes de ese día. Una sombra cayó sobre mí y me acompañará hasta el cielo. Charles Spurgeon. Hermanos, y creo que es bastante apropiado tal vez comentarlo. La depresión, nosotros lo podemos ver bíblicamente, de que varios personajes bíblicos han pasado por esto. Por ejemplo, el propio Moisés pasó por esto, rasgando sus vestiduras, ¿cierto? Varios personajes bíblicos, como por ejemplo fue David. Samuel, ¿cuánto lloró por Saúl? ¿Cierto? Que el Señor le dijo: ya deja de llorar, ¿no? Y también David, a causa de su pecado, ¿cierto? Por la profecía de Natán. Esdras, cuando se dio cuenta justamente de los matrimonios mestizos. Se recuerdan también que tuvo 3 días sin comer, sin beber, y estaba rasgando sus vestiduras en el polvo, ¿correcto? Entonces es algo muy común, y esto nos damos cuenta de que esto es movido por el Señor. Es algo terrible que ocurrió, la responsabilidad de esa persona que quiso hacerse gracioso o hacer un complot, yo creería, más bien a causa de Spurgeon. Spurgeon le afectó muchísimo esto, hermano. Mucho, le pegó muy fuerte, que quedó en esta depresión, pero él no quedó ahí, sino que esto le ayudó, hermanos. Y eso tiene que ver con el concepto que tal vez el apóstol Pablo nos muestra más adelante en el Nuevo Testamento respecto al aguijón. Cada uno de nosotros tenemos un aguijón. Y Charles Spurgeon era el aguijón de esta situación. Y le dolía muchísimo. Pero hermanos, efectivamente, como dice Charles Spurgeon, nunca volvió a ser el mismo. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Si Charles Spurgeon hablaba con pasión, hablaba con amor, hablaba de nuevo,
y hablaba con una efervescencia espiritual tremenda. A causa de esto, las palabras de misericordia y de amor justamente para las personas que están caídas fueron más profundas todavía. Y eso generó efectivamente un antes y un después. Entonces, todos sus sermones estaban centrados en llegar al corazón de las personas. Imagínense, si antes de esta caída, de la causa de esta tragedia, este declive que vivió Spurgeon, a los 22 años ya llegaba al corazón de la gente, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Pero con esto fue mucho, pero mucho más. A pesar de que fue un aguijón para él, esta tragedia, viéndolo movido por el Señor, fue una bendición para el pueblo de Dios. Viendo obviamente que jamás vamos a estar de acuerdo, ¿cierto? O avalar lo que ocurrió, ¿cierto? Pero en realidad Charles Spurgeon vivió esta situación y fue una especie de profundidad teológica y una profundidad en la meditación mucho más de lo que él había alcanzado hasta ese entonces. Entonces esto permitió un desarrollo, una evolución que contribuyó finalmente a una bendición para él, a pesar de la depresión que vivió, ¿cierto? La depresión no puede seguir siempre, hermano, tiene que tener un fin. Y ese fin lo pasó y eso lo adquirió justamente como una enseñanza de vida a Charles Spurgeon y lo aplicó en su ministerio. Pasando a otro tema, hermano, los primeros pasos hacia un nuevo templo después de esta tragedia, ya obviamente había que ya definitivamente arreglarlo. No había nada más que mudarse a algo más, pero mucho más grande. Grande, pues, hermano. Apenas meses después de la llegada de Spurgeon, la capacidad del New Park Street Chapel, que eran 1.200 asientos, quedó desbordada por las multitudes que acudían a escucharle predicar. Spurgeon estaba tan preocupado de la gente que quedaba afuera que él decía que no puede ser, y argumentaba la membresía de la iglesia, porque esta decisión no salió de él. Recordemos de que los bautistas reformados nos caracterizamos por tener una membresía, ¿cierto?, plural, ¿cierto?, donde Charles Spurgeon no fue solamente él como pastor, sino que habían pastores, él era el pastor titular y otros ancianos que también gobernaban junto con él. Y diáconos también habían dentro de la congregación. Entonces él argumentaba y decía que él no podía concebir de que ovejas, vidas que estaban totalmente necesitadas de tener una iglesia real, bíblica, ¿cierto?, tiene que estar afuera escuchando el Evangelio. Eso para él le quebrantaba. Entonces él movió todo dentro de sus capacidades, ¿cierto?, su control y su gobierno como anciano, de poder gestionar el traslado, cambiarse y a un sitio mucho más grande. La iglesia notó que estaban perdiendo la posibilidad de consolidar nuevos miembros por no tener un lugar fijo y lo suficientemente amplio. Spurgeon dijo: no puedo predicar en un lugar donde las personas se quedan fuera por falta de espacio, mientras que llenan bancos vacíos en iglesias frías. Él estaba consciente de que no todas las iglesias eran bíblicas, no todas las iglesias eran sanas, ¿se dan cuenta? Y él sabía de que la gente tenía sed y hambre de la palabra del Señor. Hacia 1855 los diáconos y la congregación comenzaron a debatir seriamente la idea de construir un nuevo edificio. Spurgeon donó una parte considerable de sus propios ingresos, especialmente de las ventas de sus sermones y libros, y se abrió una cuenta, hermanos, internacional para el depósito, ¿cierto?, de apoyo de otras congregaciones que quisieran apoyar la obra. Esto fue en Inglaterra y en Estados Unidos. Spurgeon publicó todos sus materiales por todo lugar y todo ese dinero no llegó a él, llegó para la iglesia local, ¿cierto? Y ahí quedó, bueno, esto es reciente, hermano, una Google Maps, ¿cierto? Ahí está el Tabernáculo Metropolitano, ¿cierto? En vivo e indirecto, sigue vigente hasta el día de hoy. Y el tabernáculo se llamó el Tabernáculo Metropolitano de Londres, que efectivamente, tal cual como aparece ahí, así es el diseño que tiene. Se eligió el terreno de Elephant and Castle en el barrio de Southwark, en el sur de Támesis. El arquitecto fue Joseph James. El estilo del edificio fue neoclásico, columnas corintias, que así se le llama a ese estilo, y una gran columna central. Eso usted lo puede ver en el interior. Algún día vamos a llegar a ver
a verlo, ¿no? Ojalá. 5.000 personas sentadas, hermano. O sea, aquí se amplificó completamente la logística y todo para recibir a mucha gente. Y 1.000 personas de pie. O sea, ya tenemos una capacidad de 6.000 personas aproximadamente, ¿cierto? Y los 1.000 eran los miembros, pues, hermano. Si en realidad era para que la gente se pudiese sentar, las que venía nueva, que ese era el objetivo, ¿no? Además de salas de reuniones, escuelas dominicales, oficinas y demás. Algún día vamos a tener una oficina, hermano, para nuestro pastor, porque eso es también, vemos muy necesario, ¿cierto? Hoy en el desarrollo de la iglesia local, muchas conversaciones que a veces se hacen en el pasillo, se necesitan oficinas para reuniones y ciertas cosas para el desarrollo de la iglesia. La colocación de la primera piedra fue en octubre del año 1859. Spurgeon predicó al aire libre, poniendo la primera piedra, ¿cierto? Como muy, muy simbólicamente, el día ante una multitud reunida para orar por la hora. O sea, estaba lleno, hermano, y Spurgeon oró y expuso un sermón. Ahora, hermano, no todo tiene, o sea, hay cosas que a veces pasamos por alto. Como por ejemplo, ya perfecto, tenemos el edificio, hay un propósito detrás. Pero ¿por qué justamente se eligió ese lugar? Y eso es lo que vamos a ver también, hermanos. Los disidentes de Elephant and Castle, hermanos, el lugar donde se construyó, ¿cierto? Y se puso las primeras piedras, donde estuvo sacando tal vez el topógrafo, no sé si en ese entonces había, ¿cierto? O el trazador, el arquitecto, el capataz, ¿cierto?, de la obra. Antes de eso, se eligió el terreno y se tuvo que comprar. Y ese terreno tiene un significado tremendo para los bautistas reformados de Londres y de Inglaterra. En ese mismo lugar fueron ejecutados algunos disidentes reformados. Disidentes que en un principio eran fugitivos de la iglesia oficial, incluyendo mártires protestantes. Durante el siglo XVI y XVII, bajo el reinado de María I de Inglaterra, también llamada la María la Sanguinaria. Muchos de ellos eran predicadores, muchos de ellos eran lectores de la Biblia, simplemente creyentes, participantes, ¿cierto?, de la fe, bautistas, disidentes, reformados, separatistas. Charles Spurgeon era consciente de esa historia y, de hecho, mencionó con reverencia la conexión del terreno con los mártires cristianos. Esto añadió un sentido aún más solemne al ministerio del Tabernáculo Metropolitano. Por lo tanto, el lugar donde estaba ahí era un lugar donde corrió sangre protestante. Tremendo, ¿no? Sangre de disidentes, sangre de separatistas, sangre de puritanos corrió en algún tiempo atrás, en el tiempo de la persecución, donde fue muy terrible, donde justamente estuvo esta reina María I, la Sanguinaria, donde de hecho fue ejecutada después públicamente a causa de esto, donde trajo nuevamente el catolicismo a Inglaterra. Abrazó nuevamente el catolicismo y los protestantes no iban a aceptarlo. ¿Y eso qué ocurrió? La ejecución, obviamente que es una representación, hermano, el dibujo, la imagen que está ahí. Y eso, hermano, también nos lleva a pensar un poquito, y esto es tal vez algo que más adelante vamos a revisar. Mis hermanos, Chile también tiene a protestantes que han sufrido y que han sido mártires y que han sido desplazados también de la sociedad. Esta es una fotografía que me convidó mi hermano Jorge, dentro de sus varios viajes que hace, ¿cierto?, a causa de su trabajo y estudio. Y este es justamente arriba, hermanos, del más bien conocido Cerro de Santa Lucía. Esto, hermanos, es una forma de cultura, un memorial, se le podría decir, ¿cierto?, a la memoria de los despatriados del cielo y de la tierra, que en este sitio yacieron sepultados y durante medio siglo, 1820-1872. Esto se reconoció en el Concilio Evangélico de Chile, homenaje a los que aquí fueron sepultados a causa de su fe en Cristo. En ese tiempo, ser católico aquí en Chile, tenías tú derecho a sepultura. Tú no eras católico, no había cementerio para ti. ¿Y dónde se sepultaban los protestantes? En los cerros, en los lugares llanos,
Ahí están los huesitos de muchos de nuestros hermanos que toda persona tiene una dignidad, ¿cierto? En poder ser sepultado. En ese tiempo los evangélicos no tenían dignidad. ¿Se dan cuenta? Algo muy parecido, tal vez una conexión paralela que quise mostrarles, pero algo que todo el mundo ha vivido y aquí en Chile no es la excepción. Y esto es un spoiler, hermano, porque más adelante vamos a ver el protestantismo aquí en Chile. ¿Amén? ¿Qué dijo Charles Spurgeon? Este terreno donde antes la verdad era castigada con hierro y fuego, ahora verá salir ríos de vida desde este púlpito. Que este tabernáculo sea un altar de fuego santo, donde Cristo sea exaltado y los hombres regenerados. Charles Spurgeon, inauguración del tabernáculo metropolitano, marzo de 1861. Hoy también nuestro pastor de hecho no está, a causa justamente que fue invitado a la conmemoración también de el templo de nuestra amada y querida iglesia de Puerto Montt, porque ellos también pusieron la primera piedra, ¿cierto? Y tuvieron los mismos pasos, ¿cierto? Que muchos de la iglesia y algún día nosotros, ¿cierto? Pero ellos justamente también hoy están teniendo esta conmemoración, ¿cierto? De su primera iglesia, de su iglesia oficial, por darle ese nombre, ¿no? Entonces le mandamos un saludo también a los hermanos de Puerto Montt. Bueno, esa consagración, ¿cierto? Que también lo hicieron ellos. La consagración del tabernáculo fue en 1861, el 18 de marzo, y fue basado en Hechos capítulo 5, versículo 42, donde dice: y todos los días en el templo por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Spurgeon insistió en que el nuevo templo debía ser el centro del evangelismo, oración y educación. El edificio no era una mera estructura, representaba una visión misionera urbana dentro de un marco bautista reformado, hermanos. Increíble cómo avanza, se dan cuenta los pasos que daba Spurgeon, cada uno no pasa desapercibido, todo era un significado, como les decía yo, todo era algo que digno, ¿cierto?, de análisis. Imagínense, estamos hablando, hermanos, estamos hablando de 3 años de ministerio de Spurgeon y ya hay muchísimas cosas que estudiar, ¿se dan cuenta? 3 años y estuvo 38. Así que tenemos, no sé, nos quedan 35 años de análisis de Spurgeon. No, mentira, hermano, pero sí, vamos a ir avanzando, pero para que se den cuenta de que Spurgeon da bastante que hablar. Y bueno, se nos fue el tiempo, pero Spurgeon, hermano, llegó a los 19 años bien solito, no miraba a ninguna hermana, se portaba súper bien el hermano, el pastor Spurgeon, hasta que conoció, ¿cierto?, a una joven, ¿cierto?, que le llamó mucho la atención, bastante la atención, él la encontraba bastante bella, ¿cierto?, y la tenía bien difícil porque era hija de los miembros de la iglesia, entonces tenía que portarse bastante bien el hombre, ¿no? ¿Qué ocurrió? Spurgeon llegó soltero, ¿cierto? Como Timoteo, ¿no? Pero eso no quiere decir que tenía que llegar a estar siempre así, ¿no? Pero llegó soltero y nunca se fijó en nadie al inicio de su ministerio. Pero una tarde se dio cuenta que una joven de un matrimonio miembro que era bien comprometido con la obra y se acercó a ella y le hizo un regalo, hermano, un regalo que tal vez nadie, yo creo que lo hubiese hecho, tal vez como estos primeros contactos, ¿cierto? Sobre todo con el romanticismo. Él lo que le regaló fue el progreso del peregrino, hermano. Fue, no sé si es romántico, ¿eh? pero a un propósito posiblemente tenía. Susana, ¿cierto? Susana llegó a su vida y Susana también, a causa de esto tan peculiar, ¿cierto? Que este hombre que me regala un libro, ¿cierto? Pero ella lo vio con otros ojos y le gustó lo que hizo, ¿cierto? Le atrajo a este joven. La relación de ellos siempre fue muy especial y no muy normal a causa de la popularidad de Charles, hermanos. Charles era muy conocido, era un hombre muy distinto a los demás, muy distinto. O sea, si ella quería un matrimonio tradicional, ella inmediatamente supo del momento uno de que ese hombre iba a ser su esposo
y se dio cuenta de que ese hombre no era normal y que su matrimonio no iba a ser como todos los matrimonios tal vez que se sueñan, porque la popularidad de Charles lo iba a dejar bien lejos de casa. Y eso ocurría. Era algo visto. Con el compromiso de sus padres, Susan acompañó a Spurgeon a una iglesia a predicar, pero había tanta gente alrededor de Spurgeon, ¿cierto? La popularidad era tan grande que de repente Spurgeon se olvidó, hermano, que estaba acompañado, y Susan se fue solo para la casa. Chuta, entonces él tuvo que correr, ¿cierto? Hasta llegar a la casa y pedir disculpas a los papás, y la situación se arregló, la perdonó. Y en una oportunidad le dijo, está un hermano o pastor, ¿cierto? Estaba haciendo un estudio, Charles estaba escuchando justamente con Susan, ellos no se sentaban juntos, pues, hermano, si no es la cosa así, si todo es con orden, pues, ¿no? Con su papá, ella, y él separadito de ahí, bien lejos de ahí de la joven. ¿Sí? Se juntan cuando están casados, ¿no? La cosa de que él le escribe una nota en medio ahí del desarrollo de este estudio, así como nosotros tenemos, y le entrega una nota a ella, y ella, ¿cierto?, lo abre y dice, ¿estás orando por tu esposo? Entonces, ella entendió la indirecta, por hermano, así, eran bien directos, sí, Charles, como sabía lo que quería el hombre. Y bueno, así fue la historia como inició, ¿cierto? Pero efectivamente la historia de ellos es bastante peculiar, distinta, ¿cierto? Y Charles se enamoró pero intensamente. Ellos se amaban, hermanos, intensamente, hasta el último día de su vida. De hecho, Susana, más adelante vamos a ver de que ella, cuando se fue, para ella se le rompió el corazón. Es un ejemplo de una relación matrimonial, de cómo debía ser. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Amén. Así que, bueno, vamos a orar, hermano. ¿Dudas, consultas, preguntas respecto a esto, hermano?